Podemos disponer, si no nos decís otra cosa, de 10-15 minutos quizá para un posible turno de preguntas si a alguien le interesa preguntar. Por ahí tenemos a Fernando, que parece que quiere hacer una pregunta. Hola. Pues muy breve, se me oye, ¿no? Sí. Vale. Bueno, para Rosa y para Miguel, que habéis hablado de los atributos, esta mañana hemos tenido una pequeña intercambio de opiniones sobre cómo reflejar valor universal excepcional en una lista de atributos, ¿no? Pues de qué manera tenéis recogido en vuestros respectivos bienes pues esa lista de atributos, si tiene alguna virtualidad normativa, o cómo lo divulgáis, ¿no? Para que se conozca como herramienta también de preservación de los valores del bien. Bueno, realmente nosotros tenemos una declaración muy antigua, es una declaración del año 85. Entonces, es verdad que el tema de los atributos, siendo uno de los más importantes para mí, porque define muchas cosas. O sea, esta mañana hablábamos en concreto de los suelos y puedo meter también la luz. O sea, a mí dos componentes esenciales en un conjunto histórico, en este caso en un conjunto histórico, me parecen vitales. Están definiendo muchísimo más que otro tipo de cosas. Sin embargo, no hemos sido capaces ni de fijarlos claramente ni de meterlos dentro del propio planeamiento. El propio planeamiento sigue contemplando lo mismo que se contempla en cualquier planeamiento: los colores, las alturas, la madera de las ventanas, en fin, una serie de cosas que yo creo que ya también entra dentro de lo que decía antes también de lo contemporáneo, ¿no? Yo no sé si vais a estar de acuerdo o no, pero a mí, por ejemplo, en una ciudad como Ávila, cuando se ponían las ventanas de madera, pues realmente eran unas maderas muy buenas que duraban. Cuando ahora obligamos a poner ventanas de madera, es un atributo, obligamos a poner ventanas de madera, se están poniendo unas ventanas de madera de pino que la resistencia es la que es, mientras que una ventana de PVC que reúna unas condiciones acordes al conjunto histórico van a tener una sostenibilidad muchísimo mayor y unas condiciones energéticas muchísimo mayores. Entonces creo que es un juego que hay que empezar a utilizar, ¿no? O sea, no podemos cerrarnos a una cosa que en este momento digamos que es bastante inviable. Entonces, pues eso, creo que es un gran trabajo para definir en toda España qué atributos son los más importantes a la hora de determinar el BUE, porque el BUE, nosotros somos la ciudad fortificada por excelencia y el ejemplo de tener montones de iglesias románicas, montones de palacios, una muralla perfecta, pero ¿cómo lo traduces eso? Entonces, ni la autenticidad ni la integridad definen esos elementos como los atributos. Entonces, yo, en mi caso, es una de las cosas que quiero, en el momento que ICOMOS, porque claro, esta mañana estábamos hablando de lo que ella decía de la agilidad. Nosotros llevamos desde el 2011 esperando que ICOMOS se pronuncie sobre nuestro plan, ICOMOS internacional, se pronuncie sobre nuestro plan de gestión. Creo que esos elementos donde los tenemos que meter es en el plan de gestión lo primero, para luego poderlos pasar al planeamiento, que es una herramienta fantástica. Bueno, sí, qué fuerte, ¿no? Nosotros, como he intentado explicar, lo teníamos un poco más fácil porque había palabras clave que nos llevaban a definir estos atributos, pero sí, la verdad es que siempre se habla de atributos y tienes un párrafo, unas descripciones, y de allí puedes sacar conclusiones, pero es difícil, ya te lo digo. Nosotros puesto en negrita lo que yo consideraba que eran las palabras, dile palabras clave o dile atributos. ¿Y cómo se protegen estos atributos? Bueno, es lo que he dicho, toda esta ley que hemos intentado plantear, pues
suple todos esos vacíos que existían anteriores, o sea, anteriormente pues cuando se catalogaban fuentes, se catalogaba esa fuente si tenía un valor interesante o se catalogaba ese trocito de acueducto, pero no se catalogaba el sistema integral, porque a lo mejor había un tramo que había desaparecido o que estaba tapado o se desconocía. Con la ley pues ya no se habla ya de elementos, sino que se habla de sistemas, de la red, o sea, no puede ser que tema de las posesiones, o sea, sí que existían catálogos, pero no se veía cómo se protegía esa edificación en concreto, pero no todo el sistema territorial que definía. Tema del paisaje mediterráneo, bueno, pues la ley hace un hincapié muy importante en todo el tema de los olivares y porque se nos estaba dando también ya, por ejemplo, casos de fincas compradas por gente de fuera, de Europa, que entendían ese olivar como un jardín y se dedicaban a hacer podas de los jardines escultóricas y estábamos transformando ese paisaje mediterráneo con una identidad en, no se sabe muy bien, un paisaje de bolones o formas escultóricas. Bueno, pues a veces se dirá que somos muy intervencionistas, pero nosotros queremos un paisaje agrícola productivo y no queremos un jardín de árboles pompón, diríamos. Y esto y nos pides, ¿cómo lo hemos transmitido? Bueno, esto es a base de constancia. Yo me acuerdo al principio de la declaración, nuestra presidenta del Consejo solo hablaba de que la Sierra de Tramuntana es espectacular, es muy bonita y que tiene unos grandes valores naturales. Yo decía, sí, pero es que precisamente no ha sido por eso que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Pero en cambio ahora ya sí que ha adaptado el discurso. Y ya nos habla de ese paisaje transformado por la mano del hombre, por esos bancales. A lo mejor también la celebración de los 10 años nos sirvió para volver a rescatar otra vez todo el discurso y yo creo que la gente ya es plenamente consciente de que lo más importante de la sierra son esos bancales, ese sistema hidráulico, esas posesiones. Fernando, déjame que añada una cosa a esto que es un tema que es curioso y que ha pasado hace no tanto. Los atributos son aquellos elementos que definen la singularidad, la autenticidad y la integridad de un bien patrimonio mundial. ¿Qué lo hacen único en el mundo? Que lo hacen excepcional, que son la excepción y por tanto lo hacen merecedor de estar en la lista del patrimonio mundial. Los atributos son individuales de cada sitio patrimonio mundial, no es algo generalista. Los atributos los tiene cada sitio y son diferentes y únicos, por eso son de valor universal excepcional y definen, como te digo, la integridad y la autenticidad. Pero resulta que algunas declaraciones, y vengo un poco a complementar lo que ha dicho Rosa, algunas declaraciones antiguas no tenían definidas claramente cuáles son los atributos que definen su integridad y su autenticidad como sitio patrimonio mundial. Y en torno al 2014, la UNESCO, y a través del Ministerio, pidió a determinados sitios, entre ellos, y ahora hablo del paisaje cultural de Aranjuez, que definieran, pusieran negro sobre blanco o blanco sobre negro cuáles eran los atributos del sitio patrimonial, del sitio patrimonio mundial y definieran en qué se basaba su autenticidad y su integridad. Y así lo hicimos. Definimos cuáles eran los atributos, estoy hablando de Aranjuez, pero también fue las Médulas y algunos otros sitios en España, que tuvimos que complementar, digamos, definir o reformular, ratificar, llámalo como quieras, pero sí escribir sobre qué eran nuestros atributos, cuáles eran, si bien el valor universal excepcional ya estaba reconocido, puesto que sin él no entras en la lista del patrimonio mundial, se trataba de redactar dónde radicaba ese valor universal excepcional. Así se hizo, todos los sitios patrimonio mundial a los que se les requirió en esa fecha hicieron los deberes, pero fíjate qué bien se entendió, porque acto seguido la prensa y la televisión se hizo eco de este ejercicio reflexivo de redactar lo que ya había sido reconocido en el momento de la inscripción
Y la noticia, los titulares, incluso en la televisión fue: la UNESCO reconoce el valor universal excepcional de las médulas, como si no lo hubiera tenido antes. O sea, en 2014 resulta que las noticias fueron que la UNESCO reconoció el valor universal excepcional de un sitio que llevaba escrito en la lista del Patrimonio Mundial desde 2001. Tú fíjate cómo se entendió. La gente todavía no tiene muy claro, o no tenemos muy claro, qué son los atributos, qué es la autenticidad, qué es la integridad, y que solo a través del reconocimiento del valor universal excepcional es que se entra a la lista del Patrimonio Mundial. Sin él no entras. No es una cuestión de definición, sino que es una cuestión de tenerlo para poder entrar. Y lo que trascendió a la prensa, a la comunidad o a los medios de comunicación fue que a través de ese ejercicio de reflexión de escribir, fue en ese momento en el que la UNESCO reconoció el valor universal excepcional. O sea, nos queda un poquito de ejercicio de saber qué tenemos entre manos a veces y también de saber transmitirlo a la sociedad, porque parece que no hemos llegado a entenderlo. Al final la noticia sensacionalista transmitía algo que era falso, porque en ese momento la UNESCO no reconoció el valor universal del paisaje cultural de Aranjuez ni el de las médulas. Ya lo había reconocido en 2001. Yo te añado, imagínate que nosotros en la descripción de Patrimonio Mundial, en la descripción, tenemos metida a Santa Teresa. Entonces, claro, es cierto que Ávila es la cuna de la mística. Y es verdad que la mística es algo absolutamente inmaterial, basado en conceptos materiales, pero que se plasman en la ciudad de una forma, no voy a decir alegórica, pero casi. O sea, el ambiente, me refiero al ambiente del aire, de la luz, de los colores, es lo que imbuye parte de la mística y lo que ha ido desarrollando el misticismo dentro de la ciudad. ¿Cómo pasas eso a un papel? ¿Cómo conservas el aire, por ejemplo? Sí, pero eso es muy difícil a veces. O sea, los valores físicos, lo que te digo de la madera, el color de la piedra o el suelo, pero yo vuelvo a lo mismo. A mí es que me hubiera encantado que hubiera estado definido el componente luz, farola y tipo de luz. O sea, yo no soy capaz en ningún momento de convencer de que la calidad de la luz, o sea, el tipo de luz en Ávila tiene que ser inferior a 3000, porque necesitamos ese tono anaranjado que le da la calidez a una ciudad que es heladora. Entonces, como ahora mismo lo que se lleva es en torno a 3000, que es una luz amarillita, que choca, para mí choca directamente con el color gris y el amarillo de determinados monumentos, pues estamos haciendo un folclore de luz ahí, y que no es un problema de ahí, es que es un problema generalizado, ¿no? O sea, yo he estado en reuniones de luz en los que, en sitios Patrimonio Mundial y promovido por Patrimonio Mundial, en los que se hablaba de que el skyline nocturno tiene que ser igual que el diurno. Entonces lo que tenemos que ir en la noche es a conseguir la misma cantidad de una luz parecida a la del día, y dices, Dios mío, qué barbaridad. Si ya no son las aves, somos nosotros. Y bueno, ahora sí que tenemos que ir cortando para cerrar la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos los ponentes que habéis participado en la mesa, y os emplazo para mañana a las 9 de la mañana, en el que tenemos un programa súper interesante también, más centrado en aquí en la Alhambra, y que esperamos que también sea de vuestro interés. Buenas tardes.